Bueno, hermanos, vamos a Mateo 5, del 21 al 26. Voy a pedir que me acompañen con su lista, hermanos, para darle lectura a esta porción de la palabra del Señor. Dice, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El amor perfecto a los hermanos. ¿Alguien de ustedes o la mayoría sabe los 10 mandamientos, hermanos? La mayoría creo que lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cuántos hemos meditado en cada uno de ellos? La verdad es que no lo sabemos, pero no meditamos ni siquiera en el más pequeño, como vemos en el contexto anterior. Y esta predicación la basé en 3 puntos. Número 1, Jesús explica el 6º mandamiento. Número 2, el enojo injusto está prohibido. Y número 3, la importancia de arreglar nuestras diferencias. Aquí comienza la oposición, hermanos, de oíste que fue dicho, pero yo digo. Estas palabras se repiten en este texto o en los textos que siguen unas 6 veces, y Jesús alude a la lectura bíblica que se hacía cada sábado en las sinagogas. Vemos, hermanos, que Jesucristo habla con autoridad en los siguientes textos y dice: ustedes le acaban de oír, pero yo os digo. Y Jesús les hablaba con autoridad, según vemos en Mateo 7:29. Y hermanos, observamos el texto inmediato. El contexto inmediato lo venimos del sermón donde Jesús expone la ley, y específicamente en el versículo 19, donde dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero el pasaje que veremos a continuación, Jesús habla del 6º mandamiento, un mandamiento no muy pequeño, como según a mi parecer, hermanos, allá en Éxodo 20:16, nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y esa es la introducción. El primer punto de nuestra predicación es Jesús explica el 6º mandamiento. Versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesús está refiriendo a esta instrucción, hermanos, dada por los escribas de sus labios, y se percibe la palabra de Jesucristo aquí y su explicación. Los discípulos han escuchado, han oído lo que Dios mandó, pero la multitud, poquísima multitud, podía leer este mandamiento que Dios había dado en el Antiguo Testamento, y esta multitud ha aceptado con un ánimo muy, muy bueno lo que Dios había hablado a los antepasados. La generación que salió de Egipto y de la peregrinación por el desierto, estos son los antiguos, hermanos, a quienes Dios se reveló permaneciendo al pie del monte Sinaí, y percibieron de los labios de Moisés este mandamiento. Y esta palabra, hermanos, todavía permanece viva en la historia, se transmite de generación en generación y llega a Jesucristo, hasta los días de Jesucristo, que también lo han escuchado y lo han aprendido en las sinagogas. Pero una de las frases lapidarias, hermanos, en este texto es la palabra no matarás. Jesucristo
les dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Toda vida, hermanos, viene de Dios. Por eso es que Jesucristo les dice, oíste, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y toda vida proviene de Dios, toda vida humana es santa. Solo al hombre, Dios le había permitido al hombre expresamente matar animales. Y así se había autorizado nutrirse con esa carne. La vida humana debería de permanecer intangible en la divinidad. Génesis 9:6 nos dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Y también en Génesis 4:10 dice, y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios mismo, hermanos, es el que tiene que vengar la sangre. Una vida humana solo puede ser contrapesada con otra vida humana, según lo vemos allá en Génesis 9:6. El que derramare sangre del hombre, por el hombre esta sangre será derramada. Y nunca ha estado permitido matar a un ser humano por cualquier cosa que sea, ya sea por envidia, por algún problema, por pleitos, por codicia, por venganza, por descuido, por enemistad, por todo lo que ustedes quieran. Nunca ha estado permitido que se pierda una vida humana por cualquier cálculo. Pero si se perpetra el homicidio, según vimos en el texto anterior, entonces se deben de conmover los fundamentos de la sociedad humana. Desde el tiempo de Moisés, hermanos, está en vigor esta fórmula más jurídica todavía. En Levítico 24, del 17 al 20, nos dice asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, tal se hará él. Y aquí vemos, hermanos, la represalia de la injusticia se debe mantener estrictamente dentro de los límites de Dios. Según el Antiguo Testamento, lo que acabamos de ver debe de ser, era antes ojo por ojo o diente por diente. Es seguro también, lo fue siempre en la aplicación, que el homicidio deliberado se tendría que castigar con la pena de muerte. Y esta manera de pensar, vida por vida, ojo por ojo, estaba profundamente grabada en los israelitas. No solamente con los israelitas, sino en todo Oriente. Y una cosa implica necesariamente la otra. El homicida queda a merced de la sentencia del juicio y de la pena de muerte a la que se le condena en el nombre de Dios, el Señor de la vida. En el juicio humano tiene lugar el juicio de Dios. Número 2, el enojo injusto está prohibido. Quisiera que viéramos primeramente el versículo 22a, que nos dice, pero yo os digo, todo el que se enoje contra su hermano comparecerá ante el tribunal. Acabamos de ver el versículo número 21, que Jesucristo está explicando primeramente este mandamiento que dice, habéis escuchado, no matarás. Pero parece ser que cuando te dice yo os digo, parece que Jesucristo está cambiando el mandamiento, pero no es así. Solamente Jesucristo está cambiando o está explicando este mandamiento, como lo dije anteriormente, y les está diciendo que cualquiera que no matarán. Pero el que, ya en el versículo 22 dice, el que se enoje contra su hermano comparecerá ante el Sanedrín. Esto es muy importante, hermanos, porque en el Antiguo Testamento muchos se decían que no eran malos, que todos eran buenos porque no habían matado. Jesucristo conocía el corazón de estos hombres, de toda la multitud ahí en el monte, y por eso les dice, yo os digo que el que se enoje contra su hermano comparecerá ante el tribunal. Y esta manera de pensar de Dios contrapone algo nuevo. Ya no se necesita matar físicamente. Ahora,
con el pensamiento es cuando Jesucristo les empieza a decir el que se enoje contra su hermano. Se anuncia solemnemente una fórmula que suena como si lo pronunciara un juez o un dictador. La palabra pero yo os digo, dice en el versículo 21, a los antiguos se los digo, pero ahora en el presente yo les digo. Ahora Jesús dice de una forma nueva lo que Dios quiere. La muerte se castiga con pena de muerte, pero ahora se dice, hermanos, que el sentimiento del corazón ya hace que esté a punto de comparecer ante el tribunal humano. Ya no se necesita ahora matar físicamente, ahora con el pensamiento, el que se enoje contra su hermano tendrá que comparecer al tribunal. ¿Cómo puede decirse esto, hermanos? Todo el que se enoje contra su hermano comparecerá al tribunal. Eso solo puede ocurrir si la ira de tu corazón pesa tanto contra tu hermano. ¿No hay algo que coincide esto con nuestra experiencia, hermanos? Quizá todos ahorita podremos decir, pues yo estoy bueno porque no he matado a nadie. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos enojado con nuestros hermanos? ¿Cuántos hemos pensado cosas malas en nuestro pensamiento en contra de un hermano? Y esto coincide no pocas veces en nuestra experiencia. Yo creo que muchos nos hemos enojado contra nuestro hermano. El que lleva ira en el corazón querría toda clase de desgracias. Hace tiempo escuchaba a un pastor decir, si estás enojado contra tu hermano, pues ve y dile a Dios, Señor, mátalo, Señor, haz esto, Señor, además ni lo va a hacer. Estás descargando tu ira con Dios en contra de tu hermano. Pero estás pensando mal, ya estás matando a tu hermano. No necesitamos ahora llenarnos las manos de sangre. Ahora con el puro pensamiento estamos matando o asesinando a nuestro hermano. ¿No es esta ira como un asesinato espiritual? Un sentimiento que aborrece a otra persona, la envilece y rechaza, hermanos. Yo creo que un sentimiento así en contra de alguno de nuestros hermanos nos lleva a todo esto, a rechazar, a envilecer a nuestro hermano y sobre todo a que seamos culpables del juicio. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No necesitamos matar, como les dije anteriormente. Enseguida nos damos cuenta, hermanos, de este ejemplo. Debe de haberse conseguido la justicia que supera la de los escribas y los fariseos. Jesucristo aquí aclara muy bien las cosas. No todos son buenos, la mayoría son asesinos, son homicidas. Y el creyente de Jesús, ante la ira que está brotado de su corazón, debe tener tanto temor como el homicida, como el que está ante el homicida. La norma ahora aquí se ha cambiado, hermanos. Ahora Jesucristo le está exigiendo algo interior, no físico, algo en el corazón y en la mente. Le está exigiendo algo mucho más excelso. La parte B dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nos da dos ejemplos, hermano. Número 1, necio, y número 2, fatuo. Dos ejemplos que siguen desarrollándose dentro de este mismo principio sin cambiar su esencia, sin cambiar el homicidio y sin que haya que concebirlo como una triple ofensa. Y esto se trata casi de lo mismo, con la diferencia, hermanos, de que se aplica el principio a otros dos casos de la ira. Primero vemos la palabra necio, y el que diga a su hermano necio, el que tal dice, no solamente tiene la ira oculta en el corazón, sino que lo patentiza, lo injuria. Y el texto griego dice raká, y esta palabra, hermanos, es una ofensa degradante
una voz de escarnio, y quiere decir cabeza vacía, en pocas palabras, sin sesos. Es una voz de escarnio. ¿Cómo le puedo decir a mi hermano que es necio? ¿Cómo le puedo decir a mi hermano que no tiene sesos? No lo puedo hacer. El hermano también se ha de precaver de proferir esta palabra. No debemos de arriesgarnos, hermano, ni decir nunca que esto así ha sucedido. Una tal persona que haya sido llevada ante el Sanedrín, entonces no vemos ninguna persona que haya llegado, bueno, aquí tenemos hermanos abogados, que haya llegado ante el juicio porque le haya haber dicho tonto o necio a uno de sus parientes, ¿verdad? No lo vemos, pero Jesucristo sí lo está diciendo aquí. Jesucristo sí dice, y cualquiera que diga necio a su hermano queda expuesto al infierno de fuego. Jesucristo está condenando, hermanos, estas palabras. Lo que debe decirse es lo mismo que en el primer ejemplo. La ira hace que ya se esté a punto para el tribunal. Lo mismo puede decirse en el tercer ejemplo, que otro nombra otra injuria. Y la palabra fatuo, moros. Y aquí el término significa moralmente indigno, truán, un reproche más serio que rajá o necio. Es la frase anterior del versículo, y está atacando, hermanos, está escarneciendo la mente de un hombre, calificándolo de estúpido. Qué fuerte esta palabra. Aquí moros ataca el corazón y el carácter. De ahí el Señor lo condena, por eso el Señor lo condena con mayor severidad. Le dice, el que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y la primera injuria pues es fácil distinguirla, ¿no es cierto?, de la segunda, pero en este caso no se distingue tanto que se pueda entender con gran diferencia en el castigo. Los dos ejemplos se complementan mutuamente, el Sanedrín y el infierno de fuego. El que injuria a su hermano con ira y le degrada, jurídicamente es un asesino ante el tribunal de Cristo. Pero por causa de su culpa ante Dios, por su pecado, como quien está a punto de irse al infierno. Ahora, regularmente se habla del hermano. ¿Quién es este hermano? Hemos escuchado el que le diga hermano, el que se enoje con su hermano, el que le diga a su hermano fatuo, el que le diga necio. Jesucristo se está refiriendo al pueblo de Israel. Y para el pueblo de Israel, es decirle hermano era una palabra de honor. Se está refiriendo a que eran del pueblo de Israel. Pero aquí Jesucristo no solamente les está diciendo que al hermano, al pueblo de Israel, sino se está refiriendo también al hermano en la fe, al creyente en Jesucristo. A esos dos se está refiriendo. Jesucristo no se está refiriendo nada más al hermano en la carne, sino también al hermano en la fe. Y a este hombre también se refiere Jesús en primer lugar, y más tarde también se refería, como les dije, a la iglesia cuando se aplicó a sí misma estas palabras que Jesús le dijo a los hermanos. Hermano, como les dije, el compañero en la fe, y ahora ya no valían las diferencias entre paganos o cristianos. Ahora le estaba diciendo a todos, tanto a cristianos como a no cristianos. Y el que mate, o el que le diga fatuo, el que le diga necio a su hermano, está a punto de irse al concilio o al fuego del infierno. ¿Cuál era el infierno? La escritura nos narra, hermanos, que este infierno es el valle de Hinnom, en donde las mamás iban a ofrecer a sus hijos en sacrificio y los quemaban vivos. Otros comentaristas dicen que era un lugar fuera de la ciudad en donde se quemaba basura y todo el día estaba ardiendo. Muchas veces también echaban cuerpos de animales para que se quemaran ahí. Pero ¿qué podemos decir? Que es un fuego que no se apaga.
y que podemos entender literalmente como infierno, ¿sí? Como el sufrimiento eterno, como el lago de fuego que nos nombra también la palabra de Dios. La importancia, hermanos, de arreglar nuestras diferencias en el versículo 23 a 26. Dice, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entre los hermanos no debe de haber nada que nos separe, ninguna discordia, ningún problema, nada entre los hermanos en la fe. De no ser así, los hermanos no son dignos para servir dignamente a Dios. Y el ejemplo que nos da aquí el texto de la ofrenda, hermanos, en el templo, explica el mandamiento de Jesús. Si entre los hermanos hay división, ¿cómo podré yo honrar a Dios? ¿Cómo podré ir y decirle a Dios, lo amo? ¿Cómo podré decirle a Dios gracias si entre mi hermano estoy peleado? No hay unión. No hay unión entre el hermano, no hay unión entre Dios y el hermano. El lazo se ha roto entre ellos y entre Dios. Jesús, la verdad es que no nos dice nada acerca de la presentación de sacrificios aquí. Jesús no es un celador contra las formas de culto y los ritos litúrgicos en la presentación de ofrendas públicas para todo el pueblo y en las privadas para la salvación del individuo. Pero la auténtica adoración a Dios, hermanos, es que no estés peleado con tu hermano. Dice que cuando dice en el versículo 23, si tú traes a tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Este versículo es muy importante porque muchas veces hemos escuchado que si alguien tiene contra mí, el que tiene problema contra mí, tiene que venir conmigo y arreglar ese problema. No es así, hermanos. Jesucristo está diciendo, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Yo tengo que ir con mi hermano. Si ya me di cuenta que mi hermano tiene algo conmigo, yo tengo que ir a solucionar ese problema. No esperar a que mi hermano venga a mí como muchas veces hemos aprendido. Jesucristo, hermanos, quiere sacrificios vivos, como lo vemos en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es el verdadero sacrificio. Ir con tu hermano y arregles tu situación. Dios quiere que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Y entonces así podremos ser agradables a nuestro Dios. De otra manera, si llevamos nuestra ofrenda ante el altar, de nada nos va a servir. La ofrenda aquí no se está refiriendo a que llevemos un animal como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero si queremos presentarnos nosotros mismos como una ofrenda, un sacrificio vivo, tenemos que arreglar nuestras diferencias con los demás. Por eso es que el título de la predicación del día de hoy se tituló Prohibido enojarse con el hermano. Cuando habremos conseguido la reconciliación, entonces seremos aptos para ofrecer nuestro sacrificio. Entonces nuestra ofrenda resultará muy agradable a Dios y también logrará la reconciliación con Dios. Hermanos, la paz entre hermanos es condición previa para la paz con Dios. Esto es realmente algo nuevo. El culto divino y la realización de la fraternidad en la vida cotidiana están estrechamente enlazadas entre sí. Hemos aprendido 3 cosas, hermanos. Si primeramente ya escuchamos desde los antiguos, no matarás. Y tal vez nosotros nunca hemos matado, gracias a Dios. Pero ¿qué hay de tu pensamiento? ¿Cuántos homicidios has cometido? No esperemos, hermanos, a que
el hermano que está enojado conmigo, venga a mí para arreglar las situaciones. Tenemos que ir a Él. Tenemos que arreglar las situaciones. El Señor quiere que nos presentemos como sacrificio vivo. No llevemos el dinero. Queremos adorar a Dios. Adoremos a Dios estando bien con nuestro hermano y entonces estaremos bien con Dios.